Y hemos estado hablando con respecto a el don de lengua, la importancia del don de lengua. Y el don de lengua lo hemos visto como una oración, la perfecta oración por nosotros. Como leyó la hermana, la intercesión del Espíritu Santo por los santos. Él es un intercesor, esa es una de las obras que Él está haciendo por nosotros. Está intercediendo para que nosotros alcancemos esa vida eterna tan hermosa que Jesús compró en la cruz por nosotros. Y a través de su resurrección nos permitió alcanzarla. Pues en esa misma resurrección nosotros se le hemos levantado con ese mismo poder. Entonces estamos estudiando con respecto al Espíritu Santo. Y como hemos visto, en verdad lo que estamos haciendo es estudiando sobre la oración, la perfecta oración. Y es la perfecta oración es una oración importante. Primero es importante porque tiene un objetivo importante. Y al tener un objetivo importante y ser perfecta nos ayuda a conseguir el objetivo que nosotros queremos. En el capítulo 8, donde la hermana leyó el verso 26, que ya lo habíamos estudiado y estamos hablando sobre esto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Primero, tenemos que entender que somos débiles en el conocimiento de la verdad. Somos débiles, hermanos, en saber orar, en saber pedir. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Tenemos que darnos cuenta. Y acuérdense que una de las cosas es humillarse delante de Dios. Y este es un punto donde muchas veces no nos humillamos. En el concepto de que sabemos pedir. Y oramos y pedimos pensando que sabemos pedir. La palabra dice que no sabemos pedir. Y Dios no lo dice por gusto. Lo dice para que entendamos nuestra posición en la que estamos. Por lo tanto, hemos de pedirle al Señor misericordia, sabiduría en nuestra petición. Hemos de pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos ayude en esta debilidad que tenemos. Parece que pedir es fácil. Muchas personas vienen al Señor y dicen, yo no sé orar. Otros dicen, eso es muy fácil, habla con el Señor. Parece que sí, pero a veces no. Es una verdad. Pero no todas las verdades son ciertas. No todas las realidades son ciertas. Hay realidades y hay verdades. Son cosas diferentes. Me refiero, hay realidades para nosotros que no son verdades para Dios. ¿Entienden? Hay realidades para nosotros que no son verdades para Dios. No son realidades para Dios. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, mi voluntad no es la voluntad de Dios. Es mi voluntad, es mi realidad, pero no es la de Dios. Así que el Señor dice que el Espíritu intercede por nosotros, por nuestras debilidades, porque no sabemos cómo hemos de pedir. No sabemos pedir, hermano. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto, quiero seguir tocando este punto. El viernes hablamos de esto. Yo quiero que el pueblo de Dios, como Pablo dijo, todos quiero que oren en lenguas. Quiero que se edifiquen. Quiero que reciban del Señor este don maravilloso. Y eso no se lo puedo dar yo, no se lo puede dar nadie. Eso solamente lo da Dios a aquella persona que el Señor considera dárselo. Pero dice el Pablo que los que procuramos buscar dones, que lo hagan. El que quiera dones, que lo haga. Porque es bueno procurar los dones delante del Señor. No es malo procurar dones delante, al contrario. Dios dice, pídeme y yo te daré. Llegó el hombre. Pídeme y yo te daré. Entonces, sí, vamos a ponerlo. Amén. Vamos a poner el vivo. Aunque sea más o menos, pero estamos empezando. Y es bueno. Vamos a ponerlo, hija. Y el hombre le cayó gotas en la cabeza. No le va a poder crecer el pelo entonces.
Necesita agua para que le crezca el pelo, como las flores. Tú me llamas, que ahí vamos a ver cómo oramos. Señor, ese no se enferma, si ese es una piedra viva. Dice el Señor que somos piedra viva. Amén. Entonces, hemos visto aquí que tenemos problemas al orar. Ok, tenemos problemas al orar, hermano, con nuestro entendimiento. Pablo dice, yo oro con el espíritu, yo oro con el entendimiento. ¿Se acuerda? Yo canto con el espíritu, yo canto con el entendimiento. Capítulo 14, 1 Corintios. El espíritu nos enseña que podemos hacerlo. Pero en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1, dice allí, fíjense lo que dice allí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es por vuestras pasiones? Si los pleitos y la guerra se levantan en nuestras vidas por nuestras pasiones, tenemos un problema. Evidentemente. Guerra y pleito, dice el Señor, yo no quiero. Sin embargo, nuestras pasiones, y ya habíamos hablado qué significa la palabra pasión. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra pasión? Pasiones son deleites de nosotros. Son nuestros deleites. Lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que queremos conseguir. Nuestras pasiones no son aquellas cosas que nosotros vemos feas y mal. No, son las que nosotros vemos bonitas y buenas para con nosotros. Esas son las que traen la guerra a nosotros, porque esas son las que nosotros queremos conseguir, y si no la podemos conseguir nos sentimos mal y formamos el pataleo, porque no podemos conseguir lo que queremos. ¿Podemos entender eso? ¿O ahí hay alguna duda? Porque es interesante entender esto. ¿Por qué nos fajamos? Por nuestras pasiones, nuestros deseos, aquello que nosotros anhelamos, que para nosotros es bueno, pero fíjate a dónde nos lleva, a pleitos y guerra. Yo quiero esto, y si no tengo eso, hago lo mismo que hace el niño, el bebé. Él quiere leche, no me dan leche, formo una pataleta. Eso lo hacemos los grandes. Quiero algo, no me lo dan, formo una pataleta, formo un pleito, formo una guerra. Las guerras y los pleitos en el mundo se dan porque yo quiero algo que no me es fácil conseguir de ti. Entonces formo una guerra, formo un pleito. Entonces que las pasiones, estas son las que nos llevan a pelear, las cuales combaten en nuestros miembros, es decir, dentro de nuestro cuerpo. Nuestros miembros son los que desean las cosas. Nuestros miembros son los que desean, los miembros de nuestro cuerpo desean las cosas que hay en el mundo, y de allí viene el problema. Dice codicias. ¿Qué significa codicia? Quiero coger, quiero alcanzar algo. Yo quiero eso, sí o sí. Esa es mi codicia, yo quiero esto. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Oigan bien, porque no pides. Ahora fíjense lo que dice aquí. Pides y no recibes. Oye, pero ¿cómo, Señor? Si yo pido todo el tiempo, yo oro todo el tiempo, orar, orar y orar, y no recibir. ¿Cuál será la razón? ¿Papá no le gusta dar? ¿Papá es malo? ¿Dios no está de acuerdo en ayudarnos? ¿Dios no quiere darnos lo que nosotros necesitamos? ¿O será lo que dice allí Romano? No sabemos pedir, pero creemos que somos especialistas en el pedir, porque desde que nacemos andamos pidiendo. ¿Pero cómo pedimos? De la manera que un niño. Miren cómo un niño pide. Si no se lo da la primera vez, la segunda, cuando él lo siente y usted no se lo da, la segunda es un tremendo grito. Nosotros somos iguales. Somos muy parecidos. De tal manera que aún hay algunos que acusan a Dios porque no le da nada. Así es la humanidad. Consideran que se merecen todo. Consideramos que si oramos vamos a recibir porque nosotros oramos. Usted podrá orar lo que le dé. Hay una palabra por ahí que dice, la oración tiene poder. A mí no me gusta mucho esa expresión, aunque es una verdad. Porque el que tiene el poder es Jesús, no es la oración. Porque la oración puede ser falsa.
Entonces la oración no es la que tiene el poder, el poder la tiene Él. Ahora, si la oración es correcta, la oración será contestada con poder, pero la oración no es la que lleva el poder, el poder lo tiene Él. No, puede mucho, pero no porque ella tiene el poder, sino porque puede mucho delante de Dios hacer que Dios responda. Es algo que parece, es como, vamos a decir, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Porque hay que ver cuál es la fuente del poder. La fuente del poder no es la oración. Cuando es una expresión que no es que sea simbólica, es una manera de expresar en el idioma que está hablando no de que el poder lo tiene la oración, sino que el poder lo tiene Dios. Pero que esta oración correcta es lo que hace que ese poder se manifieste. Eso es lo que quiere decir, que el poder no es de la oración, sino es de Él, porque hay una oración perfecta, hay una oración que le agrada. Por eso vamos a ver en primera de Juan capítulo 5, verso 14, dice que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido. Entonces esa es una oración, vamos a llamarle con poder, pero no porque ella tiene poder, sino porque el poder de Él manifestó la respuesta a una oración correcta. Entonces, una oración incorrecta es una oración que está de acuerdo a mis deseos, está de acuerdo a mis pasiones. Pero dice que el Espíritu intercede con nosotros por nuestras debilidades al pedir. Tenemos que entender eso. El poder no está en la oración. El poder está en aquel que escucha la oración, en aquel que responde la oración. Y convierte, bueno, podría decirse, en una forma fonética, podríamos hablar, expresiva, que la oración recibió el poder de Dios. Pero en verdad, no toda oración va a ser contestada. Seguro. Es contestada. La fe trajo la fe, lógicamente. Ahí está. La fe de ella fue la que la salvó. Esto hay que hacer la oración así, de esta manera. ¿Sí o no? Vamos a seguir adelante. Dice, combatid y luchad, verso 2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjense. Ahora aquí habla de lo que nosotros deseamos. Primeramente dice que nosotros pedimos para nuestras pasiones. Y que también esas pasiones son lo que traen guerra. Pero después dice que cuando pedimos vamos a recibir lo que deseamos. Si confiamos en Él, no tenemos que pelear, porque Él nos va a dar lo que necesitamos o deseamos. Pues pedid y no recibid, porque pides mal. Dice, pides mal, no sabes pedir. Tú estás pidiendo mal. Y dice aquí, para gastar en vuestros deleites. Deleites. Hay que entender que el Hijo de Dios tiene que discernir entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, entre el deleite divino y el deleite humano. Hay que tener cuidado, porque, tú pides por un deleite, pero no lo recibes, el problema es que tienes el deleite allí mal. Y ese deleite es un pecado, porque si Dios no te contesta de acuerdo a tu oración, es porque eso no le agrada a Dios. ¿Qué significa pedir por un deleite? O sea, que tú dices, Señor, regálame un carro. Ese es un deleite, ¿no? Podría ser un deleite equivocado y podría ser una cosa correcta. Ok, mira, todo en la vida es bueno. Voy a decírtelo. Todo en la vida es bueno, mas no todo conviene. Todo en la vida es bueno. Jesús dijo que todo lo que le pidiéramos al Padre no lo iba a dar si hacíamos la voluntad de Él.
si hacíamos la voluntad de Él. Entonces, yo puedo pedir muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, tú puedes pedir un carro porque lo necesitas. Yo puedo pedir un carro porque tengo pasión por el carro. Ahí está la diferencia. La diferencia no está en el carro. La diferencia está en el porqué del carro. ¿Me entiendes? La diferencia no está en el carro, sino el porqué y para qué del carro. Ahí es donde está el problema. Bueno, está bien. Bueno, si tú necesitas un carro para ir a trabajar, Dios te lo puede otorgar. ¿Me entiendes? Hay que ver, por aquí dice, lo que tú deseas, Dios te lo puede dar. Todo depende. Todo fue creado bueno. Y yo pongo el ejemplo este. Mi boca la creó Dios. ¿Para qué? Para comer, para hablar. Pero yo con ella puedo comer con gula. Puedo hablar cosas malas con mi lengua. Es decir, todo fue creado por Dios. Hasta el día en que Adán pecó, todo era bueno. Pero el día que Adán pecó, en todo entró la muerte. Y entonces todo tiene el conocimiento del bien y del mal. Todo tiene esa sustancia que contaminó nuestra raza y nuestra creación en la cual Dios nos puso. Entonces, aquí estamos viendo, y como queremos agradar a papá y como queremos recibir las cosas buenas de parte de nuestro Dios, tenemos que discernir. Eso es un problema muy personal de cada uno de nosotros. Eso no lo puedo decir yo, no. Eso yo te puedo tal vez ayudar en un momento. Pero Dios quiere que tú disciernas, y como hijo de Él, como quien tiene el Espíritu Santo y como quien tiene revelación y sabiduría del conocimiento de Dios que vamos a leer ahora, tú debes de discernir lo correcto y lo incorrecto en tu oración, en tu manera de pedirle. Debemos de tener esa capacidad, porque si yo no tengo esta capacidad, entonces ¿cómo es que Dios a mí me enseña? Si el objetivo de Dios es edificarme. ¿Y en qué me va a edificar? Una de las edificaciones que necesito es saber pedir, para poder recibir las cosas que Él tiene para mí. Entonces necesito identificar lo correcto en mi oración delante del Señor. No es pedir por pedir. La palabra habla de la oración sabia, habla de la oración correcta, habla de la oración que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Santiago nos enseña que no sabemos pedir. Y dice que aquí hay problema con el deleite humano. Entonces, tal vez este anillo sea un problema para mí, pero no para ti, delante de Dios. Te lo voy a poner. David fue un hombre enriquecido. Salomón fue un hombre enriquecido. Pero ¿y por qué Dios no enriqueció a todos los hombres que vivían en esa época? Por un objetivo de Dios. Ese es el problema. El problema que está en el objetivo de Dios. No es porque es un hombre, ni porque se porta bien y cualquier cosa. No. Él los escogió, lógicamente, su corazón, el tipo de persona que eran, porque todas esas cosas las va a medir Dios. Dios mide nuestros corazones, nuestro ser, nuestro espíritu, Dios lo mide. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero aquí al espíritu. Que decía David, tu palabra es mi gozo, es mi deleite, Señor. Me deleito en tu justicia. Salomón también fue un hombre que se deleitó en Dios, aunque cometió errores. David también, yo y tú lo hacemos. Pero su voluntad es mi delicia. Fíjate la diferencia. Su voluntad, para mí, estoy hablando ahora de mí, no sé de usted. Para mí la voluntad de Dios es delicia. Yo me gozo en la voluntad de Dios en mi vida. Yo me gozo. Cuando Él me dice, no es así, es de esta manera, digo, Señor, gracias. Es de esta manera como tú dices. No es como yo decía. Yo me gozo en esa delicia. Y su voluntad es mi delicia. Y su justicia es mi delicia. A mí me encanta la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque es justa. Es perfecta. Ella es perfecta.
A mí me encanta la voluntad de Dios y su palabra, porque me enseña maravillosamente lo lindo, hermoso y justo de una creación perfecta. Y me da paz, me da justicia, me da amor, me da vida, me da todo lo bueno de su creación. Él todo lo hizo bueno. Entonces, a mí me encanta pedirle lo correcto, lo que Él quiere. Me encanta el Señor cuando, esa parte de Pablo cuando le habla, Señor, quita este demonio de mí, este aguijón, que es un demonio, Señor, me ha sido puesto un demonio, quítalo. Y el Señor le dice, Pablo, no te lo quito. ¿Por qué, Señor? Porque entonces tú no te das cuenta, pero te me vas a enorgullecer. Porque es tanta la revelación que te he dado, Pablo, que te va a entrar la gloria por los pies y por la cabeza. Entonces dice, en tu debilidad yo voy a perfeccionar mi poder. Porque cada vez que tú seas débil, yo te voy a fortalecer. Entonces, el cristiano que en su debilidad no entiende que allí papá lo está fortaleciendo y que Dios va a obrar en él, solamente está menospreciando ese amor tan grande del Señor y ese poder de Él. Para todo. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos dirige. Tenemos que aprender a dejar que Él nos enseñe para entonces obrar en lo que Él nos enseña, en lo que Él nos dirige. Y entonces estamos viendo que dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí está el problema. Esto nos enseña que tenemos que identificar, tenemos que tener la revelación, no un conocimiento humano. ¿Cuál es la diferencia entre revelación y conocimiento humano? El problema es que cuando tú tienes la revelación, tú conoces exactamente lo que a Dios le agrada y a ti. Esa revelación tiene dos, vamos a decir, tiene dos ramas. Una, o te bendice enormemente o te condena para siempre. Porque la revelación hace eso. Cuando Dios le da un conocimiento a una persona y la persona lo acepta y lo recibe, bendito es. Pero cuando lo rechaza, maldito es. Porque está resistiéndose a la voluntad de Dios. Entonces la revelación, cuando nosotros comprendemos, cuando dice almas adúlteras aquí, ustedes no pueden tener amistad con el mundo. Ahora, eso no puede venir porque yo se lo enseñe. Eso viene solamente porque Dios le enseñe verdaderamente qué es lo que Él llama mundo. Porque ¿a qué nosotros llamamos mundo? La amistad con el mundo. Bueno, imagínense, yo tengo amistad con el mundo. Yo tengo amistad con el mundo. Pero ¿a qué mundo se está refiriendo Dios? Porque yo trabajo con el mundo, ando con el mundo, voy al mundo, vivo con el mundo, practico en el mundo. No somos del mundo, pero estamos metidos en el mundo. Entonces, ¿a qué mundo se está refiriendo Dios? Hay algunos que han dicho, oh, espérate, voy a tener esto resuelto. Me voy para un monasterio. Me meto en una cueva, me voy a apartar del mundo. ¿Dios dijo eso alguna vez? Cuando Dios dijo, vayan al mundo y salven al mundo. No es ese mundo entonces. No es ese mundo al cual muchos le llaman mundo. Ese mundo al cual Dios le está llamando mundo es al sistema satánico que se revela contra él, como dice Efesios. Que este mundo está de acuerdo al sistema satánico. Ese mundo es lo que Dios le llama pecado. El pecado no es la tierra, no es la tienda, no es el shopping, no es el carro, no es tu casa, no es el vecino, no, es el sistema pecaminoso que se manifiesta en los hombres. A ese es el mundo que Dios le llama, tú tienes amistad con ese mundo. Sistema satánico que se revela contra la voluntad de Dios en las acciones humanas. Ese es el mundo. Aquello que Dios le llama pecado, aquello que Dios dice, yo odio. Y el Hijo de Dios tiene que odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Puede ser palabras, acciones, visiones, escuchar, actuar. Ese es el mundo al cual Dios le dice, yo no quiero que tú tengas
con ese mundo amistad. Tú tienes que borrar ese mundo, ese sistema satánico, esa manera de vida, esa forma de expresión, esa manera de conducta, esa manera de pensamiento, esa manera de entendimiento. Pero eso solamente, hermano, lo va a entender aquel que le sea revelado. Porque yo se lo puedo leer, pero lo único que yo no puedo hacer es meterme en su corazón y hacerle entender verdaderamente esto. Porque eso es muy relativo entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque el problema es que Dios, mire, y vuelvo a lo mismo, ese niño acaba de nacer. En este nacimiento, la madre y el padre han tenido un papel preponderante para la existencia de ese niño. Pero vamos a suponer que mañana van a tener otro, de aquí a 1 año, 2 años, 3 años. En el otro niño, ellos van a tener otro papel preponderante, pero ya no es el mismo. ¿Qué quiero decir? Es muy individual lo que los padres han hecho con este niño que lo que los padres han hecho van a hacer con el otro niño. Y esto es lo mismo con Dios. Dios va a tratar de una manera con un hijo y va a tratar de otra manera con otro hijo. Aunque el objetivo es el mismo, pero cada hijo es independiente y cada hijo es diferente por completo. Y sabemos que todos nosotros, aunque nos parecemos y tenemos muchas cosas en común, tenemos muchas cosas diferentes. Entendemos las cosas a veces diferentes. El objetivo de Dios es que todos lleguemos a la misma unidad de la fe, pero el trato es diferente. Entonces, el problema es que yo como pastor, yo no lo puedo llevar a ustedes a un convencimiento real. Si no lo hace el Espíritu Santo, usted nunca va a ser entendido en la verdad y en la justicia y en la revelación divina. Porque fíjense cómo se llama, divina. No es mía, no es humana. Por eso la Biblia habla de la revelación divina, no la revelación humana. Porque esta palabra no es humana, esta palabra es divina. Y se revela solamente a través del poder de Él, a quien Él determina abrir los ojos, el entendimiento y el corazón para que entienda. Y aquí estamos viendo que dice Señor, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, yo sé que yo tengo un problema, yo tengo que entender que no sé pedir. Tengo que entender que el mundo, a mí, yo lo he considerado como algo relativamente bueno, porque vengo de allí, he vivido allí, lo tengo metido en la mente, está en mis miembros. Entonces tengo que saber que yo tengo este problema y tengo que saber cómo pedir. Hay que aprender, hermano. Parece sencillo. La mayoría de las personas piensan, la oración es sencilla. La oración es una de las cosas más importantes para un cristiano. ¿Por qué? Porque es en la oración donde está el poder para ser transformado. No en la oración, sino en mi oración, si es correcta, Dios me la va a contestar. Es allí donde yo voy a encontrar que Dios me va a responder a mí correctamente para llegar a alcanzar lo correcto. Vamos a tocar aquí en Mateo 5:24, por ejemplo. Jesús habló de pedir. Hay una expresión allí tremenda. Jesús habla de algo que para nosotros es humanamente, es básicamente súper importante. Es algo primario en nuestras vidas. Nuestro Señor tocó allí una parte humana súper importante en la vida de nosotros diariamente. Y empieza así, el Señor dice, por tanto os digo, bueno, vamos al 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí Dios nos enseña que no podemos servir a 2 señores. No podemos servir, el verso 6:24, no 5. Mateo 6:24. Creo que dije 5. Que lo apunté mal aquí, pero es 6. 6:24. El Señor nos muestra algo. Hay 2 señores en la vida del cristiano.
al cual Él puede servir. Uno son las riquezas y otro es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y dice, tú no puedes servir a dos señores. A uno lo vas a aborrecer y al otro lo vas a amar. Entonces, esto es una forma de yo identificar cuál es el verdadero amor. Hasta dónde tú personalmente puedes estar sirviendo a uno o a otro. Yo no te lo puedo enseñar. ¿Me estás entendiendo? De verdad que no te lo puedo enseñar. Es un problema muy personal tuyo. Porque yo no sé, yo no tengo el termómetro para medir la temperatura de tu amor por una de las dos partes. Yo puedo medir la mía. Yo sí mido la mía, pero tú tienes que medir la tuya. Tienes que llegar a entender verdaderamente ese amor, a dónde tú lo tienes dirigido, a la derecha o a la izquierda, a Dios o a las riquezas. Y Jesús tocó esta parte porque esto es algo primordial en la vida de nosotros los seres humanos en la tierra. Cuando estemos en el cielo, gloria a Dios, si llegamos allí, de lo cual yo tengo gran esperanza, no va a haber ese problema. Pero aquí sí lo hay. Aquí sí hay ese problema y es grave. Y entonces, y ese problema no nos permite llegar al cielo, porque no podemos servir a dos señores a la misma vez para llegar al cielo, hay que servir a uno. Por tanto os digo, por esta razón, por cuanto hay esta situación en ustedes, les dice el Señor, nos dice el Señor, no te afanes por tu vida. No te afanes por tu vida. ¿Por qué? Porque las riquezas es para tu vida humana. No te afanes por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Aquí está el problema. ¿Qué comemos? Aquí hay una pregunta. ¿Qué habéis de comer? La gente, ¿qué como hoy? ¿Qué como mañana? ¿Qué comeré mañana? Nosotros todo el tiempo estamos trabajando para la comida. De hoy, de mañana y del futuro. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? ¿O ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? Fíjense. Algo tan prior para nosotros. Comida, bebida y protección del cuerpo. Si te das cuenta, es todo lo que haces en la tierra. Podríamos decir casi todo, el 90%, ¿no? No es la vida más que el alimento. Ahora ya hace una diferencia. Lo que nosotros le llamamos vida es come para que vivas. Dios dice, no, la vida no es eso. Dice, la vida es más que el alimento. Y el cuerpo es más que el vestido. Él aquí nos lleva a pensar de otra manera. No sé cómo tú lo mirarás. Pero ahora Dios hace una pauta que dice, póngase a pensar. La vida no es el alimento. El cuerpo no es el vestido. Este vestido no está hecho para... Este cuerpo no está hecho para este vestido. La vida no fue creada por Dios por el alimento. Pero en la tierra tenemos esta situación. Y estas son pasiones en nuestras vidas. Estas son pasiones por las cuales peleamos todo el tiempo. Estas son pasiones por las cuales el hombre pelea y tiene guerra en el mundo. Dice, mire, ahora nos da un ejemplo. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni siembran, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Hoy estaba yo sentado en mi casa, mirando hacia el canal, y empecé a ver pajaritos pasar de un lado para otro, y estaba pensando, mira estos pajaritos. Pasan, uno para acá, el otro para allá, uno para acá, andan volando ahí. Y yo dije, wow, papá, ¿y tú los mantienes? Y traen sus hijos, y vuelven a tener sus hijos, y tú los mantienes, y ellos lo único que hacen es volar para aquí y para allá. Estoy completamente seguro que ellos no tienen preocupación, no saben lo que es eso. Pero nosotros, que somos seres sabios, inteligentes, capaces, entendidos en el Señor, estamos todo el tiempo preocupados por las cosas que los pajaritos consiguen y viven y han existido por miles de años, igual que nosotros, junto con nosotros, y que no han tenido problemas. Y el Señor nos llama a esa observación. Observen las aves. No siembran, no recogen. Y mira, el Señor las mantiene.
Hay que analizar eso y pensarlo en nuestra comunión con el Señor, en nuestra oración con el Señor, meditar sobre esas cosas para que Él nos enseñe. Y nos dice aquí, y el Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Wow, tú miras un pájaro y dices, wow, mira cómo el Señor ha mantenido este pájaro por miles de años, los años que estén aquí. ¿Y yo? ¿No valgo más que ese pájaro? Esa confianza, esa seguridad me puede hacer mirar a respetar a las riquezas y adorarlas y tenerlas como un Dios, o decirle, espérate, voy a quitar de mi corazón este sentir, este anhelo, estas pasiones que me llevan a lo incorrecto, a no entender a Dios, que hacen que mi vida se convierta en un infierno. Y después dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Aquí la palabra clave es afanarse. No es que no trabajemos, porque Dios dijo que el que no trabaja no come, ni se vista. Lo que dice aquí es el afán, hermano. ¿Y saben qué es afán? Le voy a decir qué es afán. Sencillo. El día tiene 24 horas. El cuerpo necesita mínimo 8 horas de dormir. Depende del cuerpo. 8, 6, 9, 10, la que sean. Si yo trabajo más horas de las necesarias por conseguir lo que quiero y no hago que mi cuerpo descanse, mi cuerpo va a sufrir las consecuencias de ese abuso. Porque él necesita. Y hay una cosa que se llama desgaste. Y todo se desgasta en este mundo. Y si tú le das más al cuerpo de lo que él puede resistir, se va a desgastar mucho más rápido que lo que debería de desgastarse. Eso es afán. Porque le está usando el cuerpo más de aquello que necesita. Entonces, dice que hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Hay tiempo para tirar piedra y hay tiempo para recoger piedra. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Entonces Dios le está diciendo al hijo de él, aprendan, acuérdense que nosotros, hermanos, tenemos que ser enseñados por él. Aprendan a medir las cosas correctamente, a pesar las cosas correctamente y darle a cada cosa su lugar. No es que no trabaje, es que no me exceda en mi forma de vivir trabajando, pensando que allí está lo que yo necesito. Mentira. Incierto. Esa no es la manera. Dios dice, yo estaré contigo. Yo te bendeciré. Yo haré que tu granero fructifique. Yo haré que tu vida sea próspera. ¿Quién prosperaba al hermano, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue el nombre de este varón que sufrió la consecuencia del ataque de Satanás, de Job. ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Tú lo tienes cercado y todos sus bienes tú los prosperas, Job. Señor, Job está próspero porque tú se lo das todo. ¿Y por qué a nosotros no nos va a dar lo que necesitamos? Sí, Él quiere dárnoslo. Y allí está. Quiso usar a David y le dio todo lo que David necesitaba para hacer lo que él quiso hacer. Reunificar el pueblo de Israel. Quiso levantar un templo y le dijo a David, no, tú no me lo levantas. Tu hijo lo va a levantar. Y le dio a Salomón todo lo que necesitaba para levantar el templo. A nosotros nos va a dar todo lo que necesitamos para alcanzar el propósito que Él quiere que nosotros alcancemos. Él es quien lo da. Tenemos que entender que no es mi propósito, no es mi plan. Desde antes de la fundación del mundo, de la creación del mundo, Él escogió a esas personas y planificó un plan para que esas personas lleguen al lugar que tienen que llegar. Y no
no hay ningún problema para llegar. El problema soy yo si no quiero llegar. Pero el camino está hecho, las obras están terminadas para que alcancemos lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros. Entonces, tenemos que entender que mi afán incorrecto no agrada a Dios. Pero nosotros que venimos del mundo sabemos lo afanados que somos en el mundo. Y podemos traer ese afán a la vida cristiana y seguir con ese afán. ¿Y qué dice? A mí eso no me agrada, mi hijo. Porque en vez de depender de mí, estás dependiendo de ti. Y allí es donde Satanás se va a meter y te va a hacer lo que tú no quieres que él te haga. Entiendan esto, hermano. Entiendan esto. Increíble. Pero el afán es un pecado terrible. 27, verso 20. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, yo no puedo hacer esto, tampoco podría hacer aquello. Aunque me parezca que esto es lo correcto, tengo que darme cuenta si estoy equilibrado, si de verdad estoy entendiendo la voluntad de Dios para mi vida y estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. A veces hay personas que piensan que porque muchos hacen ciertas cosas, están correctos delante de Dios. Y no es así. Hay que discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? La misma palabra. Comida, vestido y bebida. Consideren los lirios del campo. Observen, así como yo miré hoy los pájaros. Miren las flores. Y miren los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, como ustedes tienen que hacerlo para vestirse. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Dónde estaba el problema de nosotros? En la fe. ¿Dónde está el afán de nosotros? En la falta de fe. ¿Dónde está la ansiedad y la desesperación de nosotros para que se hagan las cosas que necesitamos? En la falta de fe. ¿Dónde está la mala dirección, el mal entendimiento? En la falta de fe. Y fe es conocer la voluntad de Dios. Fíjense, fe es conocer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa fe es la fe del conocimiento de Dios. La fe de la voluntad de Dios, la fe del entendimiento de Dios, la fe de entender y comprender a Dios, la fe de saber lo que Dios manda a que nosotros hagamos. Esa es la fe. Esa es la verdadera fe a la cual se está refiriendo aquí. Porque después que te explica todo eso, dice, hombre de poca fe, no entiendes a Dios, no conoces la voluntad de Dios, no comprendes el camino de Dios, no entiendes a Dios, mira todo lo que Dios hace y tú no entiende que Dios contigo va a hacer lo correcto también. Lo que Él quiere hacer. Si con los pájaros y las flores lo hace, y las hierbas del campo, contigo que vales más, ¿piensa que te va a abandonar? ¿Piensas que te va a abandonar? Si lo piensas es porque no entiendes. Dice después, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Cuándo decimos eso? Muchas veces tenemos comida, tenemos comida, bebida y vestido y aún seguimos pensando, ¿qué nos pondremos? Otros no lo tienen y dicen, ¿qué me voy a poner? No tengo. Cuando Dios ha dicho, yo te voy a suplir. Entonces, vivimos afanados porque no conocemos la voluntad del Padre. Jesús lo dijo bien claro aquí. Al que crea en Jesús, que entienda esta palabra. Entonces la iglesia a veces se afana por las cosas y quiere exprimir a Dios en sus oraciones pensando que va a sacar como de una teta de leche el chorro de leche de una vaca. No, Dios no es así. Dios quiere lo correcto. Dios no lo va a mover nadie de su posición. Dios va a hacer lo que tiene que hacer y como Él lo ha determinado hacer. Y eso es justicia. Y Él lo va a hacer en justicia y en verdad. Nosotros no podemos exprimir a Dios. No lo hagas porque no lo vas a poder exprimir.
entiende que Dios es Dios y todo lo que Él quiso y todo lo que Él quiere lo hará. Nosotros somos ovejas de su prado y tenemos que someternos a su voluntad. Hay que entender eso. No podemos ser orgullosos, malcriados y conscientes o inconscientes de exigir lo que no nos corresponde. Como niños malcriados que creemos que nos merecemos todo. No, hermano, así no es la cosa. Esa no es la verdad de Dios para con nosotros. Dios es Dios y está en los cielos y nosotros aquí en la tierra y somos polvo. Tenemos que respetarlo y tenemos que ponernos en el lugar que nos corresponde, porque si no, vamos a recibir dolor, vamos a sufrir las consecuencias. Dice el Señor aquí: no os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles, no los cristianos, los creyentes, los incrédulos, no los creyentes, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En primer lugar, papá sabe lo que yo necesito. Él conoce mi necesidad, pero vivimos como si Dios no conociera lo que necesito. Vivimos como que yo soy el que conozco lo que necesito. Ahí está la pasión desordenada. Mi necesidad no es conocida por Dios. Eso es mentira. El problema, que es lo que dice Santiago, vuestras pasiones y no viven en paz. Santiago le estaba escribiendo a unos hermanos: ustedes no viven en paz porque las pasiones de ustedes lo vuelven loco. Ustedes no descansan en el poder, en el amor, en la justicia de vuestro Padre, que sabe todo lo que usted necesita y se lo va a dar en el tiempo correcto. Nosotros tenemos que entender a Dios. Acuérdense de la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Te conozcan. Necesitamos conocer el corazón de papá. Necesitamos comprender la voluntad de papá. No ser religiosos, sino entendidos en la voluntad del Señor, entendido en el deseo del Señor, entendido en lo que el Señor quiere. Necesitamos ser entendidos, hermano. Y eso te lo revela el Espíritu Santo a través de su palabra. Te va a hacer que tu corazón entienda estas cosas. Y les pido al Señor que la revelación llegue a cada uno de nosotros. Porque es necesario, hermano. Es necesario ser entendido. No seguir con la mente humana, sino tener la mente de Cristo. Cristo fue entendido en la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, pues nosotros debemos de entender lo que Cristo entendía. Porque tenemos la mente de Cristo. Y el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ese hombre espiritual es el que tiene la verdad de Dios, la revelación divina. Y dice aquí: porque los gentiles buscan todas estas cosas, hermano, mas nuestro Padre Celestial sabe toda la necesidad que usted tiene. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas que buscan los gentiles van a ser añadidas. ¿De acuerdo a la voluntad de quién? De papá. ¿De acuerdo a la medida de quién? De papá. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra visión? Buscar la justicia del reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Algo que no se ve aquí es la justicia. Muchos no miran esto. No es el reino de Dios, es la justicia de ese reino la que hace falta. Porque no vas a estar en ese reino si no estás en la justicia de ese reino. No va a entrar nadie a ese reino si no es con la justicia de ese reino. Y la justicia de ese reino la da el rey, y el rey es nuestro Señor. Esa justicia es la que se hace falta que entre aquí, que entre aquí. Ese tipo de manera de mirar las cosas, de entender las cosas y de obrar en el mundo este. Es allí donde está el problema de no seas amigo del mundo, porque el mundo tiene su justicia. Sé
justo con respecto a la forma de Dios, no con respecto a la forma del mundo. Esa justicia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después, las cosas se te van a añadir, pero de acuerdo a Él, no de acuerdo a mí. Ya entonces no ando afanado. Ahora lo que busco es la justicia de Dios. Ahora busco la voluntad de Dios para mi vida. Y eso me llevará a una transformación, a un entendimiento, y a que papá un día me ponga en el lugar que Él quiere. Y yo sea bendecido a la manera que Él quiere. Porque Él quiere que yo alcance aquel lugar que hemos hablado ya, que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, Él va a usar las cosas de este mundo. Va a usar nuestros pensamientos, va a usar nuestros sentimientos, va a usar las cosas materiales, va a usar las relaciones sociales, va a usar todas esas cosas para que nosotros alcancemos esa imagen de Jesús, para que lo sepan. Va a usar estas pasiones, va a usar las riquezas, Él va a usar todo, porque usted va a ser probado en todo, sépalo. Todos nosotros vamos a ser probados en todo esto. Vas a ser probado en tus pensamientos, vas a ser probado en tu carácter, vas a ser probado en tus sentimientos, vas a ser probado en el amor, vas a ser probado en la fe, vas a ser probado en los deseos de la carne, vas a ser probado en las pasiones y las ansiedades que tengas, vas a ser probado en todo. Hay que probarnos en todo. Porque el que no se prueba, no, papá lo desechó. Porque el buen padre que hace al hijo, lo corrige. Y tenemos que ser corregidos en este mundo, en las cosas que en este mundo ha infiltrado en nuestras vidas, para ver si es verdad que somos merecedores de esa gracia que Él nos dio, de ese amor que Él nos ofreció desde el principio del mundo. Dice aquí entonces el último verso: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio afán. ¿Quién puede vivir así? Uno que tenga revelación de Dios, uno que conoce a Dios. Ese no se afana. La mayoría de los cristianos que yo conozco viven afanados por el día de mañana, ansiosos. No conocen lo que va a pasar mañana y viven pensando en resolver todas las cosas del día de mañana. Y Dios nos dio una parábola muy bonita de aquel hombre que rompió su granero, hizo graneros nuevos, lo llenó y dijo: alma mía, reposa porque tienes alimento para muchos años. Hoy mismo vienen a buscar tu alma, ignorante, por la ignorancia, vivimos una vida sin amor, sin paz, sin alegría, sin gozo, cuando lo tenemos ya preparado todo. Cuando Dios se ha propuesto bendecir nuestras vidas y darnos una vida de felicidad y de paz. Y es una aceleración y una aceleración. Y cuando tú, un cristiano que no sabe vivir en paz, tú le dices: oye, ten tranquilo, tú estás loco, pero mira, si yo tengo que resolver. Pero no tienen fe, no conocen la verdad. Viven ansiosos y todo le parece que no, cuando todo está preparado. Porque para ellos es más importante. ¿Y saben lo que pasa? En ese momento se forma una guerra. Se forma un pleito por algo que no tiene objetivo. No tiene objetivo delante del Señor. En vez de estar peleando contra Satanás, le están haciendo el juego a Satanás. En vez de estar sujetando la carne, están dejando que la carne haga lo que a ella le gusta hacer. Manifestar su pecado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque han puesto sus ojos en estas cosas que Dios dijo: no se afanen. Y no han puesto sus ojos en la justicia y el reino de Dios. Allí está el peligro, hermano. Hermano, hemos hablado de la oración, del Espíritu Santo. Necesitamos identificar estos problemas en nuestras vidas. Yo considero que nosotros somos como los cosmonautas. Nos estamos entrenando para volar. ¿No es verdad? Tenemos que entrenarnos para volar.
Porque ese es el objetivo, volar de aquí. ¿No es verdad? Cantábamos ahorita un corito que habla de... ¿cómo que dice? ¿Cómo era que dice? ¿Habla algo de la resurrección? ¿O fue algo que la hermana leyó? Ah, no, fue usted que leyó en Romanos 8. Que estamos esperando el día de nuestra resurrección. Ahí en Romanos 8 lo dice, la tierra gime esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios. Y el que no está esperando ese día va a vivir ansioso y loco aquí, ¿esperando qué? ¿Qué vas a esperar? Si no esperas ese día, si no miras hacia ese día y no procuras vivir como debe de vivir hacia ese día, entonces, hermano, todo tu tiempo lo perdiste en la iglesia. Todo mi tiempo lo perdí en la iglesia, hermano. Ay de aquel, ay de nosotros, hermano, que el día de la resurrección no estemos preparados y estemos en el libro. Seamos contados como aquellos que fueron escogidos, llamados y glorificados. Ay de nosotros. Será el día que dice el Señor, allí será el llorar y el crujir de dientes. Porque sabemos que perdimos lo más hermoso que puede alcanzar un hombre en esta tierra. Pongamos nuestra mirada arriba. Vamos a terminar aquí. Esto no ha terminado. Esto sigue, este estudio sigue, es largo. Es necesario, súper necesario, que la paz y la sabiduría del Espíritu Santo esté con ustedes. La revelación del Señor, hermano, abra en sus corazones. Que el poder de Dios, hermano, nos dé amor, nos llene de gracia, de favor delante de Él. Que no nos perdamos ninguno de nosotros. Que no nos salgamos de su mano, Señor, sujétanos. Guárdanos para ese día, Señor glorioso. Padre, mira a tu pueblo aquí. Mira a aquellos que buscamos gloria, Señor. Honra, Padre. Mira a aquellos que buscamos justicia, Señor. Que queremos estar contigo, papá. Mira a aquellos que queremos ser transformados, conformados a la imagen y semejanza de tu Hijo. Míranos, Señor, con ese amor, con ese poder glorioso con el cual resucitaste a Jesús, Señor. También a nosotros guárdanos y cuídanos, Padre. No nos abandones, no nos dejes, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Porque tú eres el único que tienes el poder para cuidarnos. Porque débiles somos, ni aún sabemos pedir como conviene, Señor. Pero tú eres grande y poderoso. Y has perfeccionado, Señor, una obra maravillosa a través de Cristo Jesús, para que nosotros alcancemos ese día glorioso en que nos pararemos delante de ti, papá, y te diremos, gracias, Señor, que me traíste hasta ti. Me sacaste del hoyo cenagoso y me has puesto al Señor en tu presencia para ver tu rostro y estar siempre contigo, papá, para estar delante de ti para siempre, en paz y armonía contigo, Señor. Guárdanos para ese día, Señor, ayúdanos, Señor, a quitar todo aquello que estorba nuestra ida contigo. Porque tú eres bueno y poderoso. Y tu amor es maravilloso, papá. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Enséñanos a no vivir con afanes, Señor. A que mis hermanos reciban esta revelación. Que no vive el afán, Señor, de este mundo dentro de ellos, ni aun por el alimento, ni por la bebida, ni por el vestir del cuerpo. Que se vaya el afán de nosotros, Señor, y que busquemos tu reino y tu justicia. Que vivamos, Señor, en la armonía del Espíritu de amor y de paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guíe nuestros corazones y nuestras mentes a la sabiduría y a la justicia de Dios. Gracias, Señor. Amén.